Urgente. La policía detuvo a Guadalupe Hernández Reyes. La enfermera de la muerte confesó las 14 ejecuciones. 12 de agosto de 2025. 12 de agosto de 2025. La Fiscalía de Sinaloa encontró un cuerpo más en una fosa clandestina en las afueras de Culiacán, región controlada por el Cartel de Sinaloa. Era el 14º en menos de 8 meses. Todos con la misma firma. Marcas de punción en el brazo, niveles letales de fentanilo en la sangre y una pequeña etiqueta de hospital sobre el pecho con un nombre escrito a mano. Diego Hernández, 2019. La prensa la llamó la enfermera de la muerte. La policía no tenía pistas. Los narcotraficantes de la región estaban aterrorizados. Nadie confiaba en extraños. Nadie aceptaba bebidas. Nadie iba solo a ningún lugar. Pero había alguien que sabía la verdad, y esa persona no era quien imaginaban. Nombre: Guadalupe Hernández Reyes, 54 años, viuda, enfermera del Hospital General de Culiacán durante 28 años. Vive sola en una casa modesta a 15 kilómetros del centro, rodeada de fotos de su único hijo, Diego, desaparecido en 2019. Todas las mañanas, Guadalupe despierta a las 5 de la mañana. Prepara café solo, sin azúcar. Mira la foto de Diego en la sala. Acaricia el marco. Susurra: uno menos, mijo. Quedan pocos. Durante el día es la enfermera gentil del turno nocturno. Siempre con una sonrisa, siempre dispuesta a ayudar. Sus compañeros la describen como un ángel. Los pacientes confían en ella. Pero durante la noche, después de su turno, es otra persona. Una cazadora, una justiciera, una madre que decidió que si el Estado no hizo justicia, ella la haría con sus propias manos. Ya fue llamada de santa cuando salvó a un niño con picadura de alacrán. De heroína cuando trabajó 48 horas seguidas durante la pandemia. Pero nadie desconfiaba de lo que realmente era. Y cuanto más cuerpos aparecían, más invisible se volvía. Pero no siempre fue así. Guadalupe no nació inyectando veneno para matar. No nació con sed de venganza. Algo pasó, algo que transformó a la enfermera gentil en una de las vengadoras más implacables que México ha conocido. Y para entender el presente, necesitamos volver al inicio, al día en que todo cambió, febrero de 2025. El primero en morir fue Rodrigo Méndez Torres, conocido como El Flaco, sicario de 38 años del Cartel de Sinaloa. 6 homicidios en su historial, 0 días en prisión. Protegido por comandantes locales, vivía como si fuera intocable. El Flaco tenía el hábito de frecuentar el bar La Cueva todos los viernes a las 10 de la noche. Bebía cerveza, jugaba billar, se jactaba de sus crímenes, hablaba alto, reía más alto. Nadie lo confrontaba. 21 de febrero de 2025, viernes por la noche. El Flaco estaba sentado en su mesa habitual, rodeado de 3 amigos, también sicarios. Música norteña tocaba en el fondo. Ambiente típico de Culiacán, tensa calma que puede explotar en cualquier momento. Una mujer de cabello gris, cerca de 50 años, entró al bar. Ropa simple, bolsa grande al hombro. Parecía fuera de lugar, pero nadie prestó atención. En Sinaloa, cada uno cuida de lo suyo. Ella se sentó en el mostrador, pidió un tequila. Esperó 20 minutos observando. Cuando el Flaco se levantó para ir al baño, ella actuó. Caminó rápidamente hasta la mesa. Dejó caer accidentalmente su bolsa. Las cosas se esparcieron. Los sicarios rieron. «Señora torpe», uno comentó. Ella se disculpó, recogió sus cosas, pero en aquel segundo de distracción, destapó rápidamente la cerveza del Flaco y dejó caer 3 gotas de un líquido transparente dentro. Líquido incoloro, inodoro, insípido. Fentanilo puro, 50 veces más potente que heroína. Volvió a su lugar en el mostrador, pagó su tequila, salió del bar calmadamente. Nadie notó nada. El Flaco regresó del baño, tomó su cerveza, un trago largo. «Esta chela sabe rara», comentó con sus amigos, pero siguió bebiendo. 5 minutos después comenzó a sentir mareo. Pensó que era el alcohol. 10 minutos, visión borrosa, sudor frío. Sus amigos rieron. «Ya estás borracho, Flaco». 15 minutos. Dejó de respirar. Cayó de la silla, espuma saliendo de la boca, ojos abiertos, vidriados. Los amigos gritaron. Alguien llamó a la ambulancia. Cuando llegaron los paramédicos, ya estaba muerto. Paro cardiorrespiratorio.
sospecha de sobredosis. En Sinaloa, sicarios que mueren así son comunes. Seguro se metió algo malo, la policía concluyó, pero cuando movieron el cuerpo, encontraron algo extraño. Una pequeña etiqueta de hospital sobre su pecho, escrita a mano. Diego Hernández, 2019. Nadie entendió lo que significaba. Archivaron como evidencia. Cerraron el caso como muerte por sobredosis accidental. Pero aquella no fue una muerte accidental. Fue la primera ejecución, la primera de 14, y el nombre en la etiqueta era una firma, un mensaje, una promesa de una madre que nunca olvidaría. Pero ¿cómo llegó Guadalupe a ese punto? ¿Cómo una enfermera respetada, con 28 años salvando vidas, se volvió una asesina calculista que eliminaba narcotraficantes con precisión quirúrgica? La respuesta está en lo que pasó 6 años antes, en el día que su vida fue destruida, en el momento en que su hijo, Diego, su única razón de vivir, fue arrancado de ella por monstruos que nunca enfrentaron justicia. Nombre completo: Guadalupe Hernández Reyes, 54 años, nacida en Culiacán, Sinaloa, en marzo de 1971, hija de campesinos humildes de la sierra sinaloense. Desde niña, Guadalupe soñaba con ser doctora, pero la familia no tenía recursos. El padre trabajaba en la cosecha de maíz, la madre vendía tortillas en el mercado municipal. 6 hermanos, poco dinero, mucha hambre. Pero Guadalupe era brillante, la mejor alumna de su escuela. A los 18 años, consiguió una beca para estudiar enfermería en Culiacán. Fue la primera de su familia en tener educación superior. Se graduó en 1993 con honores. Comenzó a trabajar en el Hospital General de Culiacán, turno nocturno, área de emergencias. Veía de todo: balaceras, accidentes, sobredosis. En Sinaloa, la violencia es parte de la vida. Mujer de estatura media, 1,60 m. Cabello negro con canas naturales, generalmente preso en un moño. Piel morena, ojos cafés profundos, mirada cansada pero determinada. Manos firmes, marcadas por 3 décadas de trabajo. Voz suave pero firme. Presencia que inspira confianza. Durante 28 años, Guadalupe salvó innumerables vidas. Bebés prematuros, víctimas de balaceras, niños con fiebre, ancianos con problemas cardíacos. Era respetada por todos. La mejor enfermera que tenemos, sus supervisores decían. En 2010, un caso la hizo famosa localmente. Un niño de 5 años llegó con picadura de alacrán. Estaba en choque anafiláctico. Los médicos no llegaban. Guadalupe tomó la decisión. Aplicó el antídoto por cuenta propia. Salvó la vida del niño. Los padres lloraron de gratitud. Le llamaron ángel. Pero nadie sabía que ese mismo conocimiento que usaba para salvar vidas sería, años después, usado para quitarlas. La carrera de Guadalupe en enfermería la expuso a todo tipo de medicamentos: analgésicos, sedantes, relajantes musculares, venenos que en dosis controladas salvan, en dosis elevadas matan. Trabajó 10 años en la unidad de cuidados intensivos. Aprendió farmacología avanzada. Sabía exactamente qué droga hacía qué, cuánto tiempo llevaba para actuar, qué dejaba rastros, qué desaparecía del organismo. Fentanilo, opioide sintético 50 veces más potente que heroína, usado en hospitales para dolor extremo. 2 miligramos pueden matar a un adulto. Incoloro, inodoro, insípido, perfecto. Midazolam, sedante potente usado antes de cirugías. Induce inconsciencia en minutos, en dosis altas para la respiración. Succinilcolina, relajante muscular, paraliza músculos, incluso del pulmón. Muerte por asfixia. Se degrada rápidamente en el cuerpo. Difícil de detectar en autopsias. Guadalupe conocía a todos. Sabía dónde estaban guardados en el hospital. Sabía cómo acceder sin levantar sospechas. Enfermeras tienen acceso a medicamentos controlados. Es parte del trabajo. Durante años nunca pensó en usar ese conocimiento para mal. Era una sanadora. Su juramento era salvar vidas, no quitarlas. Pero todo eso cambiaría, porque cuando la justicia falla, cuando los monstruos quedan libres, el conocimiento se vuelve arma. En 1995, Guadalupe conoció a Roberto Hernández, maestro de secundaria. Hombre gentil, idealista, apasionado por educación, se casaron en 1996. Boda simple en una capilla local, poca gente, mucho amor.
En 1997 nació Diego, único hijo. Llegada complicada, parto de emergencia, pero el bebé sobrevivió. Guadalupe lloró de alegría cuando lo tuvo en brazos por primera vez. Mi milagro, ella lo llamaba. Diego creció rodeado de libros y amor. Niño curioso, inteligente, bondadoso. Ayudaba a vecinos, protegía animales abandonados, soñaba con ser veterinario. Roberto falleció en 2010 de un infarto fulminante. Guadalupe quedó viuda a los 39 años. Pero tenía a Diego. Él era su razón de vivir, su única familia. Todas las mañanas Guadalupe preparaba desayuno. Diego bajaba corriendo, abrazaba a su madre. «Buenos días, mamá. Te quiero». Palabras simples que ella atesoraba. Conversaban sobre todo. Sueños de Diego, historias del hospital, planes para el futuro. «Mamá, cuando sea veterinario, voy a cuidar de ti. Vas a dejar de trabajar tanto». Guadalupe trabajaba doble turno para pagar estudios de Diego. Universidad privada, colegiatura alta, pero valía la pena. Su hijo iba a tener un futuro mejor. En 2019 Diego tenía 22 años. Cursaba último año de medicina veterinaria. Brillante alumno. Proyecto de tesis sobre fauna silvestre de Sinaloa. Quería trabajar en conservación ambiental. Eran solo los dos. Después de que Roberto murió, madre e hijo se volvieron todo uno para el otro. Pero en julio de 2019 todo se derrumbó. 18 de julio de 2019. Diego estaba haciendo trabajo de campo para su tesis, fotografiando aves en una zona rural a 40 kilómetros de Culiacán, área conocida por plantaciones de droga, pero Diego pensó que sería seguro durante el día. Estaba agachado, lente de cámara enfocada en un halcón, cuando escuchó voces. Hombres armados. Muchos. Se escondió detrás de un árbol. Vio algo que no debía. Una camioneta descargando paquetes, armas. Hombres con fusiles. Una operación del cartel en pleno día. Diego contuvo la respiración. Intentó retroceder silenciosamente, pero pisó una rama. El sonido alertó a los sicarios. Alguien está ahí. 3 hombres corrieron hacia él. Diego intentó correr. Conocía el terreno, pero ellos eran más rápidos. Lo alcanzaron en menos de 1 minuto. Lo golpearon. Le quitaron la cámara. Revisaron las fotos. Este pendejo nos fotografió. El jefe, un hombre que todos llamaban el Tigre, dio la orden. Llévenlo. Ya saben qué hacer. No dejen evidencias. Lo subieron a la camioneta. Diego gritó. Intentó resistir, pero eran 6 hombres armados. Un niño de 22 años no tenía oportunidad. Lo llevaron a una casa de seguridad. Durante 2 días, lo interrogaron, lo torturaron, quemaduras de cigarro en los brazos, dedos quebrados. ¿A quién le contaste? ¿Tienes copias de las fotos? Diego lloró, imploró, no le conté a nadie, borren las fotos, solo déjenme ir. Tengo madre esperándome. Pero para hombres que mueven toneladas de drogas, una vida no vale nada. 20 de julio de 2019. El Tigre decidió, ya no sirve. Desháganse de él. 2 tiros en la nuca. Ejecución. Envolvieron el cuerpo en plástico. Lo llevaron a una fosa clandestina en las afueras de Culiacán, donde ya había otros 40 cuerpos enterrados. Cavaron rápido, tiraron el cuerpo, cubrieron con tierra, plantaron matorrales encima. Nadie lo encontraría. La cámara de Diego fue destruida. Tarjeta de memoria arrancada, quemada. Ninguna evidencia de lo que vio. Guadalupe reportó la desaparición al día siguiente. 21 de julio de 2019. Fue a la policía, desesperada. Mi hijo no volvió. Salió ayer temprano. Siempre llama. Algo pasó. El policía, aburrido, anotó en un papel. Señora, jóvenes se van de fiesta y olvidan avisar. Vuelva en 72 horas. Guadalupe insistió. Mostró foto de Diego. Explicó que era responsable. Estudiante. No usaba drogas. No tenía enemigos. Vuelva en 72 horas, el policía repitió sin mirar a sus ojos. 3 días después volvió. Llenó formularios. Abrieron caso. Número de expediente. SIN 2019-4728. Solo un número más en miles de desaparecidos. La investigación fue superficial. Un detective fue asignado. Entrevistó a 2 amigos de Diego. Revisó su habitación rápidamente. Concluyó. Posible fuga voluntaria o secuestro por deudas. Mi hijo no debía nada. No huyó. Guadalupe gritó. Señora, en Sinaloa desaparecen 500 personas por año. No tenemos recursos. Haré lo que pueda.
Pero él no hizo nada. Archivó el caso en 4 meses. Desaparición sin resolución, caso cerrado. Guadalupe buscó por cuenta propia. Pegó carteles con foto de Diego en postes. «Viste a mi hijo», miles de pesos gastados en impresiones. Caminó por toda Culiacán mostrando la foto. Nadie sabía nada, o sabían y tenían miedo de hablar. Contrató investigador privado. Gastó todos sus ahorros, 80,000 pesos. El investigador encontró pista. Testigos vieron camioneta blanca, sin placas, en la zona donde Diego fue visto por última vez. Pero la pista murió ahí, sin placas, sin rostros, nada. En 2024, 5 años después, Guadalupe seguía buscando. Cada fin de semana iba a zonas rurales, preguntaba a campesinos, buscaba pistas, cualquier cosa. Hasta que en enero de 2025 recibió una llamada anónima. Voz distorsionada. «Señora Guadalupe, su hijo está en una fosa en kilómetro 15, carretera a Nabolato. No está solo. Hay más de 40 cuerpos ahí. Vaya con pala y con coraje». La llamada cortó. Guadalupe lloró, pero sabía que era verdad. 26 de enero de 2025. Guadalupe fue al local indicado. Zona rural, aislada, cercada de matorrales. Llevó pala. Cavó durante 3 horas. Manos sangrando, espalda doliendo. Pero no paró. Encontró plástico negro. Abrió. Era un cuerpo, descompuesto, pero reconocible por ropas. No era Diego. Cavó más. Encontró otro. 14 cuerpos en total, en distintos niveles de descomposición. En el más profundo, encontró lo que buscaba. Ropas que reconoció, zapatos que regaló, reloj que Diego usaba. Era él. Guadalupe cayó de rodillas. Abrazó los restos. Lloró como nunca lloró. 5 años buscando. 5 años de esperanza torturada. Y ahí estaba su hijo, enterrado como basura, junto con otros 40. Llamó a la policía. Ellos llegaron horas después. Acordonaron área. Fiscalía llegó al día siguiente. Peritos forenses comenzaron exhumación. Identificaron 18 cuerpos en las primeras semanas, incluido Diego. Confirmación por ADN. Causa de muerte. Trauma balístico en cráneo. 2 tiros. Ejecución. Guadalupe exigió saber quién. Policía prometió investigar. Pero semanas pasaron. Meses. Ningún progreso. En junio de 2025 el detective le dijo la verdad. «Señora, sabemos quiénes fueron. 14 sicarios del cartel de Sinaloa. Pero no podemos hacer nada. Ellos están protegidos. Comandantes locales reciben propina. Si los tocamos, nos matan a nosotros también. Déjelo ir. Haga su duelo. Su hijo no va a volver». Guadalupe salió de aquella comisaría con certeza absoluta. La justicia no vendría de los hombres. Tendría que venir de ella misma. Aquella noche, Guadalupe no lloró más. Había llorado tanto en 6 años que simplemente se secó por dentro. Caminó hasta la gaveta de su habitación. Abrió la caja donde guardaba fotos de Diego. Besó la última foto. «Perdóname, hijo, pero mamá va a hacer lo que la justicia no hizo». Y entonces hizo algo que nunca consideró en 28 años de salvar vidas. Comenzó a planear cómo quitar vidas, no de inocentes, no de monstruos. Los 14 monstruos que mataron a su hijo. Pasó los 3 meses siguientes transformándose. De día, era la misma Guadalupe de siempre. Enfermera gentil, sonrisa cansada, turnos dobles. Nadie notaba nada diferente. De noche era otra persona, una cazadora. Frecuentaba bares en zonas peligrosas, escuchaba conversaciones. Hombres borrachos hablan de más. Sicarios se jactan de crímenes. Pagó informantes, gente del submundo local. Gastó sus últimos ahorros. Identificó a los 14 hombres involucrados en la operación del cartel, donde Diego fue capturado. 14 vidas que ella iba a quitar meticulosamente, una por una, hasta llegar al jefe, hasta llegar al tigre, el hombre que ordenó la muerte de su hijo. Fotografió rutinas, siguió a los objetivos de lejos. Anotó todo en un cuaderno rojo. Horarios, lugares frecuentados, con quién andaban, quién se quedaba solo, quién tenía hábitos previsibles. Toda noche antes de dormir, Guadalupe abría el cuaderno rojo, pegaba fotos de Diego en una página. Sonrisas de infancia, primer día de universidad, último selfie antes de desaparecer, y en la página al lado, los nombres. 14 nombres escritos con letra cuidadosa, 14 monstruos que le quitaron a su hijo.
14 vidas que serían extinguidas. Perdóname, hijo. Ella susurraba a la foto. Pero mamá va a cobrar el precio, uno por uno, hasta el último. En febrero de 2025, exactamente 6 años después de la desaparición de Diego, Guadalupe estaba completamente lista. Tenía la lista, tenía acceso a drogas letales, tenía el plan, tenía el coraje que ella misma no sabía poseer y sobre todo tenía certeza inquebrantable. Ninguno de ellos vería el próximo año. El segundo en morir fue Marco Villalobos, conocido como El Hueso, 32 años, sicario especializado en desapariciones forzadas. Había participado directamente en el secuestro de Diego. Fue uno de los hombres que lo golpeó cuando intentó escapar. El Hueso tenía rutina previsible. Todas las tardes, después de las 4, iba al gimnasio Fitness Pro en el centro de Culiacán. Levantaba pesas durante 2 horas. Tomaba batido de proteína. Regresaba a casa caminando, siempre solo, siempre por la misma ruta. Guadalupe lo estudió durante 2 semanas. Anotó todo. Sabía exactamente dónde atacar. 3 de marzo de 2025. Martes por la tarde. El Hueso salió del gimnasio a las 6:20 de la tarde. Llevaba su mochila deportiva, audífonos en los oídos, música alta. No prestaba atención al entorno. Caminó por la avenida Obregón, como siempre. Pasó por el parque, como siempre. Tomó el atajo por un callejón oscuro, como siempre. Pero esa noche, alguien lo esperaba. Guadalupe estaba escondida detrás de un contenedor de basura. Vestía ropa oscura, gorra, guantes quirúrgicos. En la mano, una jeringa preparada con 10 miligramos de midazolam mezclado con fentanilo, dosis suficiente para matar a un caballo. El Hueso pasó a menos de 2 metros. Guadalupe salió de las sombras, rápida, silenciosa, precisa. Clavó la aguja en el cuello de él, presionó el émbolo, todo el contenido inyectado en 3 segundos. El Hueso se volteó, sorprendido. Intentó gritar, pero ya era tarde. El midazolam actúa en segundos. Sus piernas cedieron. Cayó de rodillas. ¿Qué me hiciste?, logró decir antes de colapsar completamente. Guadalupe se arrodilló a su lado, miró sus ojos perdiendo foco, susurró: «Esto es por Diego, por mi hijo. Tú ayudaste a matarlo. Ahora pagas». El Hueso intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. El fentanilo ya estaba paralizando su sistema respiratorio. Dejó de respirar en menos de 4 minutos. Guadalupe revisó el pulso. Muerto. Sacó una etiqueta de hospital de su bolsillo, la misma que usó con el flaco. Diego Hernández, 2019. La colocó sobre el pecho del sicario. Después hizo algo que nadie esperaba. Sacó una lona plástica de su bolsa, enrolló el cuerpo, lo arrastró hasta su carro, estacionado a 20 metros. Lo subió al baúl. Manejó durante 40 minutos hasta llegar a la fosa clandestina donde encontró a Diego. El lugar estaba abandonado. La policía ya había terminado la exhumación. Nadie volvería ahí. Cavó un hoyo al lado de donde su hijo había estado enterrado. Dejó caer el cuerpo, lo cubrió con tierra. «Él enterró a mi hijo aquí», Guadalupe dijo en voz alta. «Ahora él se queda aquí también, para siempre». Volvió a su casa a las 2 de la mañana. Se duchó, quemó la ropa, guardó los guantes. Durmió profundamente por primera vez en 6 años. Al día siguiente, nadie reportó la desaparición de El Hueso. En el mundo del narcotráfico, desaparecer es común. Sus compañeros asumieron que huyó, o que el cartel lo mató por alguna traición. Pasaron 3 semanas antes de que alguien encontrara el cuerpo. Un campesino que pasaba por el área vio tierra removida. Llamó a la policía. Cuando exhumaron, encontraron la etiqueta: Diego Hernández, 2019. La misma firma, la misma víctima desconocida. Los detectives comenzaron a conectar. 2 muertes, 2 sicarios del mismo cartel, misma firma. Alguien estaba cazando narcotraficantes, pero no tenían pistas, sin testigos, sin cámaras en el callejón, sin evidencias forenses útiles. El asesino era invisible. 2 semanas después el tercero cayó. Jesús Campos, conocido como El Cholo, 27 años, el más joven de los 14, había sido el que apretó el gatillo, el que disparó 2 veces en la nuca de Diego. El ejecutor directo. Guadalupe lo odiaba más que a todos. Este hombre había matado a su hijo con sus propias manos y seguía vivo, riendo, bebiendo, viviendo como si nada. El Cholo tenía novia.
Jennifer, 19 años, estudiante. Vivían juntos en un departamento pequeño en la colonia Las Flores. Él salía poco, paranoico, sabía que alguien estaba matando sicarios, pero tenía un punto débil. Cada domingo por la noche salía a comprar tacos en el puesto de Don Ramón, a 3 cuadras de su casa, siempre a las 9, siempre solo. Jennifer se quedaba en casa. 15 de marzo de 2025, domingo. El cholo salió de su departamento a las 8:50. Caminó rápido, mirando alrededor. Llevaba pistola en la cintura. No confiaba en nadie. Llegó al puesto de tacos. Ordenó 10 tacos al pastor. Esperó 5 minutos. Pagó. Recibió su orden en bolsa de papel. Comenzó a caminar de vuelta. Calle oscura, poca gente, música a lo lejos. No notó a la mujer que lo seguía. Guadalupe había estado esperando en la esquina, escondida entre sombras. Cuando él pasó, ella lo siguió a 5 metros de distancia. El cholo caminaba rápido, pero Guadalupe era más rápida. Conocía un atajo, corrió por un callejón paralelo y salió delante de él en la esquina de su cuadra. Se quedó parada bajo un poste de luz, fingiendo buscar algo en su bolsa. Mujer de 50 y tantos años, inofensiva, invisible. El cholo pasó a su lado sin mirarla 2 veces. Pero cuando lo hizo, Guadalupe se movió. Pistola eléctrica, 50.000 voltios, directo en las costillas. El cholo se convulsionó, cayó al suelo. Los tacos se esparcieron. La pistola cayó de su cintura. Guadalupe actuó rápido. Sacó jeringa. Fentanilo puro, 5 miligramos, suficiente para matar en minutos. Inyectó en el cuello. El cholo intentó gritar, pero su cuerpo no respondía. La descarga eléctrica lo dejó temporalmente paralizado. El fentanilo comenzó a hacer efecto en segundos. Guadalupe se arrodilló, miró sus ojos llenos de terror, susurró: «Tú fuiste quien apretó el gatillo. Tú mataste a mi Diego. 2 tiros en la nuca. Ahora vas a sentir lo que él sintió, pero no voy a dispararte. Voy a verte morir lentamente. Voy a verte dejar de respirar, como Diego dejó de respirar». El cholo intentó hablar, boca abierta, sin sonido, ojos desesperados. Guadalupe esperó. 3 minutos, 4, 5. El pecho de él dejó de moverse, ojos abiertos, fijos en la nada. Muerto. Guadalupe colocó la etiqueta sobre su pecho. Diego Hernández, 2019. Sacó lona, enrolló el cuerpo, lo arrastró hasta su carro. Otra vez manejó hasta la fosa. Otro hoyo, otro cuerpo enterrado. 3 abajo, 11 más por eliminar. La novia de El Cholo lo reportó desaparecido al día siguiente. Salió a comprar tacos y nunca volvió. La policía encontró los tacos esparcidos en la calle, su pistola en el suelo, pero ningún cuerpo. Pasaron 2 meses antes de que encontraran los restos. Mismo lugar, misma firma. Los detectives estaban desesperados. 3 sicarios muertos. Mismo cartel, mismo método, misma firma misteriosa. Formaron grupo especial de investigación, 5 detectives asignados, pero no tenían nada, ningún testigo, ninguna pista. El asesino era un fantasma. Mientras tanto, Guadalupe continuaba. Cada muerte la acercaba más a su objetivo final, el tigre, el hombre que ordenó todo. El cuarto en caer fue Raúl Domínguez, conocido como El Gordo, 43 años, veterano del cartel. Había sido el que torturó a Diego durante 2 días. Quemaduras de cigarro, dedos quebrados. Él hizo todo eso. El Gordo era cuidadoso. Raramente salía. Vivía en una casa fortificada en las afueras de Culiacán. Rejas altas, cámaras, guardias armados. Imposible atacar directamente, pero Guadalupe encontró su debilidad. El Gordo era diabético, tipo 2. Tomaba metformina todos los días. Compraba sus medicamentos en la misma farmacia, Farmacia del Sol, en el centro. Enviaba a su esposa a comprar. Ella iba cada mes, siempre el día 15, siempre a las 11 de la mañana. Guadalupe esperó, estudió, planeó. 15 de abril de 2025, la esposa del Gordo entró a la farmacia. Compró metformina, insulina y otros medicamentos. Pagó, salió. Pero lo que ella no sabía es que Guadalupe había entrado antes. Había pagado al empleado 5,000 pesos para que saliera 5 minutos. En ese tiempo, abrió el stock de metformina. Reemplazó 30 píldoras con otras idénticas en apariencia, pero no eran metformina.
Eran píldoras falsificadas, preparadas por Guadalupe en su casa. Contenían insulina concentrada mezclada con benzodiazepinas, diseñadas para causar hipoglucemia severa. El gordo comenzó a tomar las píldoras falsificadas al día siguiente. Primera semana, nada. Segunda semana, mareos ocasionales. Pensó que era estrés. Tercera semana, episodios de confusión, sudor frío, temblores. 30 de abril. El gordo colapsó en su casa. Convulsiones, espuma en la boca. Su esposa llamó ambulancia. Llegó al hospital en coma hipoglucémico, nivel de azúcar en la sangre, 20 miligramos por decilitro. Mortal. Los médicos intentaron reanimarlo, pero era tarde. El daño cerebral era irreversible. Declarado muerto a las 3 de la tarde. Autopsia concluyó: muerte por hipoglucemia severa, posiblemente causada por sobredosis accidental de insulina. Nadie sospechó. En el mundo médico, diabéticos que mueren por hipoglucemia son comunes. Archivaron como muerte natural, pero cuando el cuerpo fue enviado a la funeraria, los trabajadores encontraron algo extraño: una etiqueta escondida dentro de su camisa. Diego Hernández, 2019. Llamaron a la policía. Los detectives llegaron inmediatamente. Era el cuarto sicario muerto con la misma firma. Ahora estaban seguros. Alguien estaba cazando sistemáticamente a miembros del cartel de Sinaloa, alguien con conocimiento médico, alguien invisible. Organizaron reunión de emergencia, 30 detectives, peritos forenses, psicólogos criminales. Necesitaban un perfil del asesino. Conclusión del perfil: varón 30 a 40 años, probablemente con entrenamiento militar o médico, posible familiar de alguna víctima del cartel, metódico, paciente, calculista, extremadamente peligroso. Estaban completamente equivocados. Mientras ellos buscaban a un hombre joven y entrenado, la verdadera asesina era una mujer de 54 años que trabajaba turnos nocturnos en el hospital y nadie sospechaba de nada. Guadalupe aceleró el ritmo. Ya no tenía miedo. Cada muerte la hacía más segura, más eficiente, más implacable. En mayo, 2 sicarios cayeron el mismo día. Carlos y Miguel, conocidos como Los Gemelos, 35 años. Hermanos, habían conducido la camioneta que llevó a Diego a la casa de seguridad. Habían participado en su tortura, trabajaban juntos, vivían juntos, iban a todos lados juntos. Matar a uno sin el otro era imposible. Guadalupe tendría que eliminar a ambos simultáneamente. Planificó durante semanas. Los gemelos frecuentaban un club nocturno todos los sábados, Club Inferno. Bebían, bailaban, siempre se quedaban hasta las 3 de la mañana. 10 de mayo de 2025, sábado por la noche. Guadalupe entró al Club Inferno vestida diferente. Maquillaje pesado, peluca rubia, vestido ajustado, nadie la reconocería. Pagó a un mesero 2,000 pesos. Dale estas bebidas a los hombres de la mesa 7. Di que son cortesía de admiradoras secretas. El mesero entregó 2 vasos de whisky. Los gemelos rieron, levantaron los vasos. Bebieron todo de un trago. No sabían que cada vaso contenía 5 miligramos de GHB mezclado con fentanilo. El GHB induciría sedación rápida. El fentanilo pararía sus corazones. 20 minutos después, Carlos comenzó a sentirse mareado. Miguel también. Pensaron que era el alcohol. Intentaron levantarse, no pudieron. Se desplomaron en sus asientos. Ojos cerrados, respiración superficial. Los guardias del club pensaron que estaban borrachos. Los sacaron. Los dejaron en el estacionamiento recostados contra una pared. Ahí los dejaremos hasta que despierten, pero nunca despertarían. Guadalupe esperó en su carro. Cuando el club cerró y todos se fueron, salió. Verificó pulsos. Muertos. Ambos. Colocó etiquetas en sus pechos, enrolló los cuerpos, los cargó uno por uno al baúl, manejó a la fosa, 2 hoyos, 2 cuerpos, 6 sicarios enterrados. Los cuerpos de los gemelos fueron encontrados una semana después por un grupo de excursionistas. Misma fosa, mismas etiquetas. La prensa se volvió loca. Enfermera de la muerte mata a 6 sicarios. Feminista vengadora. Ángel de Sinaloa. Los titulares eran sensacionalistas. El cartel estaba furioso y asustado. Alguien los estaba cazando y no podían detenerlo. Aumentaron seguridad. Nadie salía solo, todos armados,
confianza cero. Pero Guadalupe seguía siendo invisible, porque nadie sospecha de una enfermera de 54 años que salva vidas durante el día. El séptimo fue Alberto Reyes, conocido como El Sombra, 40 años. Había sido el encargado de destruir la cámara de Diego, el que quemó la evidencia. El Sombra era paranoico. Después de las 6 muertes, se escondió. Dejó de salir. Se mudó a una casa segura en la sierra, rodeado de guardias. Pensó que estaba a salvo, pero Guadalupe lo encontró. Pagó a un informante 10,000 pesos. Ubicación exacta, rutina, número de guardias. El Sombra tenía un hábito imposible de quebrar. Todas las mañanas a las 6 salía a correr en un sendero cercano a la casa. Siempre solo. Guardias se quedaban en la casa. Una hora de soledad que nunca pensó sería su perdición. 20 de junio. Guadalupe llegó al sendero a las 5 de la mañana. Se escondió entre árboles. Esperó. El Sombra apareció a las 6 en punto. Corría escuchando música. Audífonos. Concentrado. Guadalupe puso un cable delgado entre 2 árboles, a la altura del cuello. Invisible en la oscuridad del amanecer, el Sombra corrió directo hacia él. El cable lo golpeó en el cuello. Cayó hacia atrás. Impacto fuerte. Se llevó las manos al cuello, ahogándose. Guadalupe salió. Inyectó succinilcolina. Relajante muscular. Paraliza todo, incluida la capacidad de gritar. El Sombra la miró con ojos llenos de terror. Intentó moverse. No pudo. Sus pulmones dejaron de funcionar. Asfixia lenta. Guadalupe se sentó a su lado. Lo miró morir. Tomó 6 minutos. Ojos abiertos todo el tiempo. Cuando terminó, colocó la etiqueta. Enrolló el cuerpo. Lo llevó a su carro escondido medio kilómetro más adelante. 7 abajo. 7 más por ir. Los guardias encontraron la sangre en el sendero horas después. Reportaron desaparición. Organizaron búsqueda. Pero el cuerpo ya estaba enterrado en la fosa, como todos los otros. Julio fue el mes más sangriento. Guadalupe eliminó a 4 sicarios en 30 días. El octavo fue Francisco Luna, el Flaco 2. Había golpeado a Diego cuando intentó escapar. Quebró 3 de sus costillas. El noveno fue Luis Vargas, el Chino. Había estado presente durante la ejecución. No disparó, pero vio y no hizo nada. El 10º fue Pablo Méndez, el Gato. Había ayudado a cavar la fosa original. Enterró a Diego con sus propias manos. El 11º fue Héctor Torres, el Sapo. Había sido el que llamó al Tigre para reportar que capturaron a alguien fotografiando. Todos cayeron de formas diferentes. Envenenamiento, inyecciones, accidentes falsos. Pero todos terminaron en la misma fosa, con la misma etiqueta. La policía estaba desesperada. 11 muertos, 0 arrestos. El asesino parecía invencible. Organizaron conferencias de prensa, ofrecieron recompensas, 100,000 pesos por información. Nadie sabía nada. El cartel puso su propia recompensa, 500,000 pesos. Querían al asesino muerto, pero nadie podía encontrar lo que no podían ver. Agosto llegó. Quedaban 3 sicarios entre Guadalupe y su objetivo final. El 12º fue Ernesto Ruiz, el enano. Había sido el cocinero de la casa de seguridad. Preparó comida mientras Diego era torturado en el cuarto de al lado. El 13º fue Jorge Silva, el ciego. Había limpiado la sangre después de la ejecución. Había envuelto el cuerpo en plástico. Ambos murieron en la primera semana de agosto. Métodos diferentes, mismo resultado. 13 sicarios muertos. Solo quedaba uno más antes del objetivo final. Ricardo Salazar, conocido como el Mano Derecha, 45 años. El segundo al mando. La mano derecha del Tigre. Había estado presente en todo. Tortura, ejecución, entierro. Y nunca mostró remordimiento. El Mano Derecha era el más difícil. Nunca salía sin 10 guardias. Nunca iba a lugares públicos. Vivía en una fortaleza. Pero Guadalupe encontró la forma. Su madre estaba en el hospital, cáncer terminal, Hospital General de Culiacán, el mismo donde Guadalupe trabajaba. El Mano Derecha visitaba a su madre todos los jueves por la noche, a las 9. Entraba por urgencias, subía a la habitación del 3er piso. Se quedaba 30 minutos, salía. 7 de agosto, jueves. Guadalupe estaba trabajando su turno normal. Preparó todo. A las 9 en punto, el Mano Derecha entró al hospital. 4 guardias con él.
Pero los guardias se quedaron en el lobby. El hospital no permitía armas en los pisos. Subió solo al tercer piso. Entró a la habitación de su madre. Puerta cerrada. Guadalupe esperó 5 minutos. Después tocó la puerta, disfrazada con su uniforme de enfermera. Totalmente normal, totalmente invisible. Disculpe, señor, necesito revisar los signos vitales de su mamá. El mano derecha asintió. Se movió a un lado. No sospechaba nada. Era solo una enfermera haciendo su trabajo. Guadalupe se acercó a la cama. Revisó el monitor. Después se volteó hacia él. Señor, ¿podría ayudarme a ajustar la almohada de ella? Él se acercó. En ese segundo, Guadalupe sacó una jeringa de su bolsillo. Dosis masiva de fentanilo mezclado con midazolam, 20 miligramos. Suficiente para matar a 3 personas. Lo inyectó en el cuello, rápido, preciso. El mano derecha se volteó, sorprendido. ¡Qué mierda! Intentó gritar, pero el midazolam ya estaba actuando. Cayó de rodillas. Guadalupe se arrodilló frente a él. Miró sus ojos llenándose de terror. Susurró: «Yo soy la madre de Diego Hernández, el chico que ustedes torturaron y mataron hace 6 años, el chico que enterraron como basura. Yo encontré su cuerpo y juré que todos ustedes pagarían. Llámate a 13 de tus compañeros. Tú eres el 14, y después de ti solo queda uno más. El tigre, el hombre que ordenó todo. Dile en el infierno que voy por él». El mano derecha intentó hablar, boca abierta, sin sonido. Su cuerpo colapsó completamente. Dejó de respirar en menos de 3 minutos. Guadalupe colocó la etiqueta sobre su pecho. Diego Hernández, 2019. Después hizo algo audaz. Salió de la habitación calmadamente. Bajó por las escaleras. Pasó al lado de los guardias. Solo una enfermera saliendo de su turno. Nadie la miró 2 veces. Los guardias esperaron 40 minutos. Preocupados, subieron. Encontraron a el mano derecha muerto en el piso. Etiqueta sobre el pecho. Pánico total. Llamaron al cartel. Llamaron a la policía. Acordonaron el hospital. Pero Guadalupe ya estaba en casa, duchándose, preparándose para el acto final. 14 sicarios muertos. 14 cuerpos enterrados. 14 etiquetas dejadas. Solo quedaba uno más. El objetivo final. El responsable de todo. Miguel Ángel Soto, conocido como el Tigre, 52 años, jefe de operaciones del cartel de Sinaloa en la región de Culiacán, el hombre que había ordenado la captura y ejecución de Diego. El Tigre era intocable, 52 años, jefe de operaciones del cartel de Sinaloa en la región de Culiacán, el hombre que había ordenado la captura y ejecución de Diego, el responsable final. Vivía en una mansión fortificada, 20 guardias, cámaras por todos lados, perros entrenados. Imposible entrar, pero Guadalupe no necesitaba entrar, solo necesitaba esperar. El Tigre tenía un vicio: mujeres. Cada viernes por la noche iba a un hotel de lujo, hotel ejecutivo, siempre la misma suite, siempre con una escort diferente. Los guardias revisaban a las mujeres, pero eran superficiales, buscaban armas, drogas, nunca pensaban en veneno. Guadalupe pagó 50,000 pesos a una escort. Marina, 23 años. Le dio instrucciones específicas. Lleva este perfume, rocíalo en la habitación. Di que es tu aroma especial. Él va a inhalar. No va a sospechar nada. El perfume no era perfume. Era fentanilo en aerosol. Inhalado es mortal en minutos. 9 de agosto de 2025, viernes por la noche. El Tigre llegó al hotel a las 10. Marina lo esperaba. Los guardias la revisaron. No encontraron nada sospechoso. Entraron a la suite. Marina roció el perfume como le dijeron. Un aroma dulce invadió la habitación. El Tigre inhaló profundamente. Huele bien. Se sentó en la cama. Comenzó a hablar, pero en 5 minutos empezó a sentir mareo. ¿Qué pasa? Me siento raro. Marina retrocedió hacia la puerta. Señor, creo que debería llamar a alguien. El Tigre intentó levantarse. No pudo. Sus piernas no respondían. Cayó de la cama. Respiración superficial. Ojos perdiendo foco. Marina salió corriendo. Gritó por ayuda. Los guardias entraron. Encontraron al Tigre en el piso, convulsionando. Llamaron ambulancia, pero era tarde. Para cuando llegó, el Tigre ya estaba muerto. Paro cardiorrespiratorio. Sobredosis de opioide. Los forenses encontraron niveles altísimos de fentanilo en su sangre, en sus pulmones.
Había inhalado una dosis mortal, y cuando revisaron su ropa, encontraron la última etiqueta: Diego Hernández, 2019. Marina desapareció esa misma noche. Nunca fue encontrada. Guadalupe le había dado 100,000 pesos y documentos falsos, suficiente para comenzar nueva vida lejos de Sinaloa. Guadalupe observó todo desde su carro, estacionado al otro lado de la calle. Vio la ambulancia llegar, vio los guardias desesperados, vio el cuerpo siendo sacado en camilla. Terminó. Los 15, todos muertos, justicia hecha. Pero Guadalupe cometió un error. El último, el error que la llevaría a su captura. Después de matar al tigre, no pudo resistir. Tenía que ver el cuerpo de él enterrado, en la misma fosa, junto con Diego, junto con los otros 14. 11 de agosto, 2 días después. Guadalupe manejó hasta la fosa. Llevaba el cuerpo del tigre en el baúl. Lo había robado de la morgue usando sus credenciales de enfermera. Nadie sospechó. Llegó al sitio a las 3 de la mañana. Comenzó a cavar. No notó las cámaras ocultas que la policía había instalado semanas antes. Estaban vigilando la fosa, esperando que el asesino regresara. Guadalupe cavó durante 1 hora, enterró el cuerpo. Colocó tierra encima. Se sentó al borde de la fosa, susurró: «Ya terminé, mijo. Los 15 que te quitaron de mí están muertos, todos enterrados aquí, contigo, para siempre. Perdóname por lo que tuve que hacer». Pero no había otro camino. La justicia no vino. Así que mamá la trajo. «Te amo, siempre te amaré». Las luces de la policía se encendieron. 10 patrullas, 20 agentes. Rodearon el área. Guadalupe Hernández Reyes está arrestada por 15 homicidios. No se resista. Guadalupe no corrió, no luchó. Solo se levantó calmadamente, levantó las manos, dejó que la esposaran. En el interrogatorio confesó todo. Nombres, fechas, métodos, cada detalle, sin abogado, sin remordimiento. ¿Por qué lo hizo?, el detective preguntó. «Porque mi hijo merecía justicia, y ustedes no se la dieron, así que yo lo hice. Sabe que irá a prisión por el resto de su vida». Guadalupe sonrió, una sonrisa cansada pero satisfecha. «No me importa, ya hice lo que tenía que hacer. Ellos mataron a mi hijo y quedaron libres. Ahora están muertos, y yo puedo dormir en paz». El juicio fue rápido. La evidencia era abrumadora. Confesión completa. 15 cuerpos, 15 etiquetas. ADN de Guadalupe en las jeringas encontradas. La defensa intentó alegar locura temporal, pérdida traumática. Pero Guadalupe rechazó esa defensa. No estaba loca. Sabía exactamente lo que hacía, y lo haría de nuevo. El jurado deliberó 3 horas. Veredicto: culpable de 15 homicidios premeditados. Sentencia: 150 años de prisión, 10 años por cada víctima. Cuando el juez leyó la sentencia, Guadalupe no lloró, no protestó, solo asintió. «Me parece justo. Ellos quitaron la vida de mi hijo. Yo quité las de ellos. Ahora pago el precio». Fue enviada al penal de máxima seguridad de Puente Grande. Celda individual, vigilancia constante. Los primeros meses, los medios no pararon de hablar de ella. La enfermera de la muerte, la madre vengadora. La justiciera de Sinaloa. Algunos la llamaban heroína, una madre que hizo lo que el sistema no pudo. Otros la llamaban monstruo, una asesina serial fría y calculadora. Pero para Guadalupe, las opiniones no importaban. Ella sabía la verdad. Había sido una madre que amaba a su hijo más que a su propia vida. Y cuando se lo quitaron, cuando la justicia falló, ella se convirtió en la justicia. Dentro de la prisión, Guadalupe se volvió leyenda. Las otras presas la respetaban. Muchas habían perdido hijos, hermanos, padres por la violencia del narcotráfico. Entendían su dolor, admiraban su coraje. Guadalupe nunca buscó amistad. Pasaba sus días leyendo, escribiendo cartas que nunca enviaba, cartas a Diego, contándole sobre su día, sobre lo que pensaba, sobre cuánto lo extrañaba. En una de esas cartas escribió: «Mijo, hoy es tu cumpleaños. Cumplirías 29 años. Estarías terminando tu residencia veterinaria. Tal vez tendrías novia. Tal vez me habrías dado nietos. Pero ellos te quitaron todo eso. Te quitaron tu futuro. Y yo les quité el de ellos. No me arrepiento. Lo haría 1000 veces más. Porque eres mi hijo». Y una madre nunca olvida. Una madre nunca perdona. «Te amo, mijo. Hasta que nos volvamos a ver». 3 años después del juicio, en 2028, Guadalupe recibió visita inesperada. Una mujer joven,
25 años. Nombre: Sofía Méndez. Sofía era hermana de El Flaco, el primer sicario que Guadalupe mató. Pero no venía con rabia, venía con gratitud. Señora Guadalupe, sé que usted mató a mi hermano y sé por qué. Mi hermano era un monstruo, mató a gente inocente, arruinó familias. Yo lo sé porque viví con él. Vi lo que era y tenía miedo de él. Cuando usted lo mató sentí alivio, porque supe que no podría hacerle daño a nadie más. Vine a decirle gracias y a decirle que no todos lo odian. Algunos entienden, algunos están agradecidos. Guadalupe lloró por primera vez en años. No lágrimas de tristeza, lágrimas de validación, de saber que lo que hizo tuvo significado. Gracias por venir, Guadalupe dijo. Espero que tu vida sea mejor sin él. Lo es, y espero que algún día encuentre paz. Después de esa visita, Guadalupe comenzó a cambiar. Comenzó a hablar con otras presas, a ayudar a las que no sabían leer, a ser mentora de las más jóvenes. Se volvió figura respetada, no por lo que hizo, sino por cómo lo llevaba, sin arrogancia, sin remordimiento falso, solo aceptación de las consecuencias de sus acciones. En 2030, un cineasta mexicano hizo documental sobre su caso. Título: La madre que se convirtió en justiciera. El documental explotó las fallas del sistema judicial mexicano, la impunidad, los 100,000 desaparecidos, las familias que nunca obtienen justicia. Guadalupe fue entrevistada. Habló calmadamente, explicó su dolor, su desesperación, su decisión. No estoy orgullosa de lo que hice, dijo en la entrevista, pero tampoco me arrepiento, porque mi hijo merecía justicia, y si el sistema no la da, alguien tiene que hacerlo. Ojalá ninguna madre tenga que pasar por lo que pasé. Ojalá el sistema cambie, pero hasta que lo haga, habrá más como yo, madres desesperadas haciendo lo que el Estado no hace. El documental ganó premios, provocó debates nacionales. Algunos políticos prometieron reformas. Nada cambió realmente. Pero Guadalupe no esperaba cambios. Ya había hecho su parte. En 2033, Guadalupe cumplió 59 años. Había pasado 8 años en prisión. Le quedaban 142 más. Sabía que moriría ahí, y estaba en paz con eso. Una noche, sola en su celda, escribió su última carta a Diego. «Mijo, hoy me preguntaron si cambiaría algo si pudiera volver atrás. Les dije que no, porque cada decisión que tomé me llevó a hacer justicia por ti, y eso es lo único que importa. Pronto voy a cumplir 60 años. He vivido más de lo que pensé que viviría después de perderte, pero cada día que vivo es un día en que sé que tus asesinos están muertos, y eso me da paz. No sé cuándo voy a morir, pero sé que cuando lo haga voy a verte de nuevo, y vas a estar orgulloso de tu mamá, porque mamá nunca te olvidó, mamá nunca dejó de luchar por ti. Te amo, mijo, hasta el cielo». Guadalupe murió en 2045 a los 70 años. Cáncer de pulmón, etapa terminal. Falleció en la enfermería de la prisión, rodeada de presas que la consideraban familia. Sus últimas palabras fueron: «Diego, ya voy». Fue enterrada en el Panteón Municipal de Culiacán, tumba simple, lápida con su nombre y fechas, sin epitafio elaborado. Pero alguien dejó flores frescas en su tumba cada semana. Durante años, nunca se supo quién. Algunos dicen que era Sofía, la hermana de El Flaco. Otros dicen que era un colectivo de madres de desaparecidos que la veían como símbolo de resistencia. La verdad es que Guadalupe se volvió leyenda, la enfermera de la muerte, la madre vengadora, la mujer que hizo justicia cuando el sistema falló. Su historia fue contada en libros, películas, canciones. Algunos la heroizaban, otros la demonizaban, pero nadie podía ignorarla, porque su historia es recordatorio brutal de lo que pasa cuando la justicia falla, cuando las instituciones no protegen, cuando las familias son destruidas y nadie paga el precio. Guadalupe Hernández Reyes no fue heroína, tampoco fue villana. Fue una madre desesperada que tomó decisión imposible, y vivió y murió con las consecuencias. Y si algo nos enseña su historia es esto: en México, donde más de 100,000 personas han desaparecido, donde la impunidad es norma, donde las familias buscan justicia que nunca llega, puede haber más como Guadalupe, madres, padres, hermanos, que decidan que si el Estado no actúa, ellos lo harán, y eso no es justicia. Es desesperación convertida en venganza,
Es el fracaso del sistema manifestado en sangre. Pero antes de irte, necesito que hagas algo. Si esta historia te impactó, si sentiste algo, deja ese like ahora. Suscríbete al canal Justicieros, si aún no lo eres. Activa la campanita porque cada semana tenemos historias nuevas de personas que decidieron hacer justicia con sus propias manos. Y comenta ahí abajo. Responde esta pregunta. ¿Guadalupe hizo lo correcto? ¿Tú harías lo mismo si fuera tu hijo? ¿Dónde está la línea entre justicia y venganza? Porque esta no es solo la historia de Guadalupe, es la historia de miles de familias mexicanas que siguen buscando a sus desaparecidos. Es la historia de un sistema que falla. Es la historia de 100,000 personas que se desvanecieron sin rastro, sin justicia, sin respuestas. Y mientras el sistema siga fallando, mientras la impunidad siga reinando, habrá más Guadalupes, más madres desesperadas, más familias destruidas decidiendo que si nadie hace justicia, ellos la harán. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio, porque en Justicieros las historias nunca terminan, solo cambian de protagonista.